La vía de la negación. A lo largo de los años yo me di cuenta que me ocurría naturalmente esto, ¿no? La vía de la negación. No entendía por qué me pasaba, porque al escuchar otras personas, esas otras personas hablaban con certeza. Por ejemplo, tomemos a Dios, ¿no? Las personas, yo escuchaba que decían, Dios es esto, es lo otro, y es esto otro también. Y es un Señor que está en el reino de los cielos. Eso lo escuchaba de niño, ¿no? Que tiene todo el poder y que pone a prueba a los hombres. Después, más de grande, escuché que Dios es amor. Pero las personas que yo escuchaba hablaban con certeza, con seguridad. Y a mí me sucedía que yo caminaba por la vía de la negación. Naturalmente sentía, por ejemplo, refiriéndome a Dios, que yo no sé qué es Dios, pero sí sé qué cosa no es. No es un hombre viejo, barbudo, sentado en un lugar llamado Reino de los Cielos. No es una persona. No es simplemente la imagen de un ser superior que me protege, que me ama, y ese argumento sería fácil de rebatirlo, ¿no? ¿Por qué me tendría que cuidar de manera especial a mí, Dios? Y en este momento, ¿cuántas guerras habrá en el mundo? Y está Dios ahí para cuidar a las víctimas de la locura propia de la guerra. No, las cosas acontecen. Entonces Dios no es guardián o el que cuida o el que protege para mí. Entonces yo no sé qué es Dios, pero sí sé que no es esto, ni es lo otro, ni es lo otro, ni es esto otro. Y esa forma de percibir las cosas, de analizar lo que va aconteciendo, los conceptos en nuestra cultura, porque hablamos de Dios no porque tuvimos una supuesta revelación divina, sino porque cuando éramos niños nos habló nuestra mamá. Una vez un cura amigo me dijo, ¿sabés quién es el pequeño o la pequeña sacerdote del hogar? ¿Quién? La madre. Porque la madre es la que cumple la función del sacerdote cuando el hombre o la mujer es niño o niña, introduce al niño en los misterios de Dios, en los misterios del cristianismo, y le cuenta y le dice, y eso pasaba mucho antes, ¿no? Entonces la madre es el pequeño sacerdote del hogar, me decía, o sacerdotisa sería, ¿no? Pero los curas le tienen miedo a la palabra sacerdotisa, porque hay mucho prejuicio, mucho machismo, entonces la palabra sacerdotisa le tienen miedo, ¿no? Por razones que no viene al caso acá, ¿no? Contar, porque no es mi tema. Entonces el pequeño sacerdote del hogar es la mujer, la madre, es la que le enseña, ¿no? Sobre espiritualidad, sobre religión. Y cuando le enseña le va a contar que hay un Dios. Si las madres hoy se decidieran a contar que en realidad hay 3 dioses, todos estaríamos hoy creyendo que existen tres dioses, blanco, azul y rojo. Un dios se llama blanco, otro azul, otro rojo. El dios azul tiene que ver con la inteligencia, el dios blanco con la pureza, y el dios rojo es el dios de los sentidos. Y todos estaríamos repitiéndolo. Entonces repetimos y creemos lo que creemos porque lo escuchamos primero de nuestra madre. Quizás les resuene esto que digo yo, quizás no les resuene y digan, no, a mí mi mamá no me explicó nada, no me dijo nada. Y a veces los adultos programan a los niños sin decir algo puntual, porque a su vez ellos fueron programados en una idea de la religión o de la existencia de Dios. Y quizá ya como personas adultas no lo creen, pero siguen en ese formato mental, que es el formato mental de la dualidad. Dios está arriba en algún lugar, acá hasta abajo estamos los seres humanos, y cada uno lleva su camino, y a veces de manera muy sutil, se transmite todo este conocimiento.
y se va trasladando de generación en generación. Si les resuena esto, bien; si no resuena, bueno, no resuena, no será parte de la historia que ustedes se cuentan, no hay resonancia, no hay ningún problema, no está ni bien ni mal. La cuestión es que yo sentí siempre esto de esa vía de la negación, ¿no? No es esto, no es lo otro. Es más, cuando estaba frente a cualquier concepto, cualquier situación nueva, automáticamente la desarticulaba. Decía, esto, no es lo otro, esto no sirve, esto no funciona así. O sea, lo cuestionaba de manera natural. Y eso es muy angustiante, porque es más cómodo creer inmediatamente, ¿no? Da una tranquilidad psicológica. Uno no le da tanta vuelta a las cosas, ¿no? También les pido, discúlpenme que yo no soy un teólogo ni he hecho estudios profundos, y de hecho mejor, ¿no? Porque a veces al explicar todo esto siento que no me alcanzan las palabras o que no sé cómo transmitirlo, ¿no? Habrá otras mejores personas que lo digan mucho mejor que yo, me parece muy bien, ¿no? Fantástico. Por eso hay que tener amplitud para escuchar a muchas personas distintas, ¿no? De todas maneras, si hubiera estudiado teología, me pasaría que dirías las palabras de otro. Y no sé hasta dónde me cuestionaría. Porque cuando uno escucha a una persona que ha estudiado mucho, a veces lo que percibe es que esa persona habla, pero a través de su boca hablan los griegos, los sabios, los budas, hablan un montón de personas, pero no habla la persona. No habla de, en todo caso, esta experiencia que acontece. Porque tanto estudiar, se arma un discurso, se arma una programación mental, se arma un marco de referencia. Y después es muy difícil escapar de ese marco de referencia para hablar de la experiencia presente, así como vos la experimentás, la vivís, la sentís. A veces puede ser un escollo eso. En otros casos será que no, ¿no? En otros casos no, seguramente. En otros casos no. Ahora recuerdo que Hoyo era profesor de filosofía y sin embargo, a pesar de hacer referencia a Cristo, a Buda y a otros sabios de la antigüedad, a mí me parece claro el mensaje que transmite él cuando habla de su propia experiencia o de la experiencia que aconteció en ese mecanismo cuerpo-mente llamado Hoyo, ¿no? Espero no estar haciendo las cosas muy confusas. Por eso, lo que puede servir lo toman, lo otro déjenlo, tómenlo como un delirio mío, está todo bien. La cuestión es que esta vía de la negación que naturalmente yo sentí que siempre tuve, me hacía descomponer las cosas en partes, analizarlas y darme cuenta, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Que Dios no era nada de todo eso. Y que en todo caso ese Dios que es simplemente una proyección nuestra, no es tampoco. Es más fácil creer, ¿no? Es más agradable, es más cómodo, es una zona de confort mental y de confort espiritual, esa, ¿no? Pero yo, con esta duda, ¿no? Sistemática, con esta vía negativa que naturalmente siempre tuve, está claro que no me iba a poder quedar en esa zona de confort. Y hoy entiendo que la experiencia que yo debí transitar está marcada por esa negación natural de las cosas, por ese negar, no, sin saber en esencia, por ejemplo, qué es Dios, negar atributos o proyecciones personales y después ir negando, por ejemplo, la existencia de un Dios con cualquier característica humana que le querramos proyectar, porque en todo caso eso no es Dios y no existe ese tipo de Dios para mí, o en todo caso existe en la mente como una proyección colectiva, podemos decir, ¿no? No sé, pienso que hoy entiendo, ¿no? Por qué nací, por qué vine al mundo y tuve esa
automáticamente esa experiencia de la vía negativa, de dudar de las cosas, de encontrar las cosas sin sentido, a veces vacías, de cuestionármelo, y eso es una experiencia angustiante, es una experiencia depresiva en algún punto de mi vida. Pero todo eso, en todo caso, es algo que naturalmente debía acontecer para tener una mirada como la de hoy, ¿no? Para hablar de mi propia experiencia así. Y no me gustaba eso de mí, ¿no? Porque vuelvo a repetirlo, ¿no? De pronto usted ahora pasa los videos y entra al video de una persona de fe, no importa qué tipo de fe tenga, ¿no? Musulmana, hinduista, budista, cristiana, y va a ver cómo habla con fe, con certeza, con seguridad la persona. Ahora, desde la mente humana podemos entender a la fuente de todas las cosas. Realmente podemos, pero sin embargo las personas hablan con certeza, y hablan en realidad porque lo escucharon, hablan porque se los contó la mamá de niño o se los contaron los libros, y hay una cierta tendencia al confort psicológico, al confort espiritual. Todas estas ideas son gratas, son cómodas, me dan seguridad. En cambio, la negación, la vía de la duda, ese desarmar en parte las cosas y darse cuenta que las cosas no son simplemente. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Es mucho más difícil, complicado, ¿no? Esa fue mi experiencia. Entonces, cuando a veces las personas dicen, quizá no lo expliqué muy bien, ¿no? Pero bueno, perdón, hice lo que pude, ¿no? Quizá a veces cuando las personas dicen, ¿no? Yo tuve una experiencia única, sentí que yo era todos los seres humanos. No sé cómo explicarlo, pero sentí eso, pude ver eso. Que no existe persona separada, todo es uno, todo es, en todo caso todo es Dios si ustedes quieren, o todo es conciencia, o todo es presencia, la fuente, qué sé yo, son todas palabras, ninguna palabra de esa va a describir, en realidad también son palabras que no van a definir directamente qué es, porque no se puede definir desde el discurso dual a lo no dual, ¿no? ¿Se entiende, no? Yo no tuve esa experiencia. Algunas veces tuve alguna certeza, un conocimiento, una intuición, pero no tuve una experiencia poderosa en ese nivel, ¿no? Como a veces tienen algunas personas. Una vez escuché que una persona sintió que se elevaba por encima de su cuerpo y se veía a ella misma, porque era una mujer, ¿no? A ella misma y a todas las personas en la ciudad desarrollando su actividad, y ahí es como que tuvo el conocimiento de que todo es uno, que todo ese enjambre de abejitas o de hormigas abajo, todo es una sola inteligencia, un solo ser. Yo no tuve ese tipo de experiencia, pero hoy me di cuenta, hoy no puntualmente, no, en todo este tiempo me doy cuenta, estos últimos años, que esa negación sistemática de las cosas era la experiencia que tenía que acontecer. Desde hace muchos años, desde niño a hoy, para poder hoy decir esto. Porque yo no tuve esa revelación, esa revelación en cuanto a la unidad de todas las cosas de una manera poderosa, ese tipo de iluminación que a veces se cuentan algunos gurúes o personas o maestros de la no dualidad. A ese nivel no lo tuve, sinceramente, ¿no? Y la experiencia que quizá me acontezca a mí es esta, y no es la otra, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Como para terminar. Yo no soy una persona que haya estudiado filosofía, pero creo que mejor así, ¿no? Porque si hubiera estudiado filosofía estaría repitiendo las palabras de otros y de otras, ¿no? ¿O ustedes creen que no es así?
Fíjense en los maestros de YouTube. Tal persona dijo esto, tal persona dijo lo otro. Sí, pero esos eran maestros espirituales, Rodrigo. Sí, seguramente, ¿no? Pero a veces hay que hablar de la experiencia sin estar a cada rato apoyándose en las palabras, ¿no?, que dijeron otros. Que en definitiva esos otros sos vos. No hay ninguna duda, que esos otros maestros sos vos también. No hay duda de eso.